No se puede entender el proceso de conquista si antes no entendemos la coyuntura que estaba sucediendo entre los dos hermanos, Huáscar y Atahualpa, que en una terrible guerra entre Cusco y Quito, entre el Chinchaysuyo y Cusco, surgieron una serie de enfrentamientos que terminaron con la toma de Cusco por los generales de Atahualpa, por Quisquis, Chalcuchimac, que realmente cometieron un genocidio inca, especialmente contra la panaca de Huáscar. Asesinaron a sus mujeres, a sus hijos, delante de sus propios ojos. Quemaron la momia de Tupac Yupanqui, lo cual era el mayor castigo que se podía cometer dentro de la cosmovisión incaica. Y eso llevó a que la panaca huascarista, los sobrevivientes, vean con buenos ojos la captura de Atahualpa. Y eso también llevó a la alianza de Paullo Inca y de estas panacas huascaristas con los Pizarro. Y es por eso que este enfrentamiento configura lo que sería después las alianzas dentro de la conquista. Pues tanto Huáscar como Atahualpa se veían más como enemigos entre ellos que a los mismos españoles. Y es por eso que ambos buscaron alianzas con los españoles, primero Atahualpa con Pizarro, entregándole a su hermana en matrimonio, a Inés Huaylas Yupanqui, lo cual era una forma de hacer una alianza dentro de la cultura inca, y posteriormente con los huascaristas, con Manco Inca, con Paullo Inca, buscando también una alianza con los Pizarro para derrotar a los generales y a los remanentes del ejército de Atahualpa, o como los llamaban también a los ejércitos de Quito, a quienes los veían como los invasores y los que habían saqueado y destruido Cusco. Y los conquistadores entraron en guerra entre ellos, posterior al regreso de la expedición de Diego de Almagro a Chile y su reclamo de la ciudad de Cusco dentro de su gobernación, pues llevó un enfrentamiento entre los Pizarro y los almagristas que dividió a las fuerzas incaicas, pues algunos se aliaban con los Pizarro, otros con los Almagro, y otros también incluso llegaron a cambiar de bando, haciendo que la complejidad de los enfrentamientos entre las distintas agrupaciones que se dieron en la conquista fuera mucho más compleja que el enfrentamiento de dos bandos. No podemos reducirlo a un enfrentamiento entre incas y españoles, porque entre los incas existían varias facciones, huascaristas, atahualpistas, y entre los españoles también existían los pizarristas y los almagristas que se enfrentaron entre ellos, y esto sumándole las distintas etnias como chancas, huancas, huaylas, tarmas, que buscaban, de acuerdo a su propio interés, aliarse con uno u otro bando, configuró una compleja situación de alianzas y enemistades en que no se puede reducir a dos bandos, que llegaron a enfrentarse y aliarse de distintas maneras, incluso cambiando de bando entre ellos, y que posteriormente esto llevaría a que, una vez consolidado el virreinato, las etnias y los grupos y las panacas que ayudaron o que estuvieron del lado de la corona reciban ciertos privilegios, ciertos dotes, títulos nobiliarios que los beneficiaría durante todo el virreinato. Paullo Inca, bautizado como Cristóbal Paullo Inca, era hermano de Manco Inca, hijo de Huayna Cápac, el último gran inca que gobernó todo el Tahuantinsuyo, y fue el primero que pide el bautizo voluntariamente dentro del proceso de conquista. Fue un aliado de los españoles, incluso durante la sublevación de su propio hermano, de Manco Inca. Paullo apoyó a los españoles, fundó la primera ermita de Cusco, que se convertiría posteriormente en la parroquia de San Cristóbal. Fue un ferviente católico y por ello también fue reconocido como príncipe tanto por los españoles como por los cusqueños. Es por eso que narran las crónicas que él era llevado a misa
en su litera, cargado como si fuera un inca, porque lo era visto como un inca, pero al mismo tiempo era católico, aliado de la corona de Castilla y quien aportaba un ejército importante dentro de las distintas batallas que se dieron durante la conquista. Y fue gracias al apoyo de Pauyo Inca durante este proceso que Carlos V instituye el alferazgo real de los incas, la agrupación de las 12 panacas en 24 electores que elegirían una vez al año al alférez real del Inca y que sería la institución que organiza, que agrupa, que institucionaliza a los descendientes incas dentro de un marco legal reconocidos por la corona española. Carlos Inca, hijo de Pauyo Inca, contribuye al mantenimiento de la parroquia fundada por su padre, la parroquia de San Cristóbal, y al mismo tiempo funda la parroquia de la Virgen de Guadalupe en Cusco. Por lo tanto, pues tenemos que las primeras parroquias de Cusco fueron fundadas por descendientes incas y por quienes llevaron el título o el apellido de Inca. Melchor Carlos Inca, nieto de Pauyo Inca, se casa con una noble española, viaja a España, en donde recibe el más alto cargo que se podía conseguir en el ejército, que era pertenecer a la Orden de Santiago, y por lo tanto vive como noble hasta el final de sus días en España, reconocido como tal por la corona española. Este viaje de Melchor Carlos Inca y de otros nobles incas a España llevaron a que el día de hoy existan incluso nobles, aristocracia, personajes importantes en la misma España que tengan ascendencia inca, que sean descendientes de los incas. Y es por eso que la historia de los incas no es solamente historia del Perú. La historia de los incas es historia de España, porque los descendientes incas también fueron importantes contribuyentes a la historia española, tanto en las artes como en las armas. Tenemos al Inca Garcilaso de la Vega, padre de la literatura hispanoamericana, quien integra el ejército y combate a favor defendiendo la península española. Tenemos a otros personajes como Dionisio Inca Yupanqui, quien también defiende militarmente la península española, y eran todos ellos descendientes incas. Por lo tanto, la historia de los incas no es solamente historia del Perú, es también historia de España. La sublevación de Manco Inca se dio principalmente luego del viaje de Francisco Pizarro al Valle de Lima para fundar la Ciudad de los Reyes, dejando a su hermano Gonzalo Pizarro a cargo de la ciudad de Cusco, el cual lamentablemente no tenía la habilidad política, diplomática, para mantener las alianzas que su hermano había realizado. Gonzalo Pizarro fue realmente abusivo con Manco Inca, exigiéndole oro, encerrándolo en la cárcel, encadenándolo, quitándole a la mujer. Y por lo tanto fue esta la principal causa del levantamiento, de la sublevación de Manco Inca, quien agrupó a todos los ejércitos del Tahuantinsuyo para hacerle la guerra a los españoles, quebrando la alianza que había logrado Francisco Pizarro. Este hecho fue reconocido por el mismo Felipe II, quien, enterado de las acciones que había cometido Gonzalo Pizarro en Cusco, le envió una carta al hijo de Manco Inca, a Saidi Túpac, quien había continuado en la sublevación de su padre. Y en esta carta reconoce que los motivos de la sublevación de Manco Inca habían sido justos y que por lo tanto lo invita a dejar las armas, a resarcir los errores que habían cometido los conquistadores, los hermanos de Pizarro, y a retomar la alianza que inicialmente se había establecido con su padre Manco Inca, algo que Saidi Túpac realizó. Saidi Túpac viaja a Lima luego de esta carta, y luego también de la mediación de su tío, de la mediación de Pauyo Inca, el cual le envía emisarios para restablecer la unidad
de los incas con los españoles. Y ante todos estos hechos, Saidi Tupac viaja a Lima, acompañado de una corte de 300 siervos, se entrevista con el virrey Hurtado de Mendoza y firma un tratado de paz que se conoce como un Translatio Imperii, pues otorga el cetro del Inca al rey de España. Y desde entonces los descendientes incas verían al rey de España como una sucesión inca. El rey de España se convertiría en el nuevo Inca, en el sucesor del Inca, en quien recibiría el cetro. Y es a través de esta figura que se establece la alianza que daría la estabilidad política al virreinato del Perú por 300 años. Y fueron los descendientes incas quienes mantuvieron la columna vertebral política en todos los Andes, en alianza con la corona española. Y es por ello también que esto se muestra en los distintos cuadros en donde los reyes de España se presentan a sí mismos como sucesores del Inca. Y por lo tanto, que existió una continuidad entre el Tahuantinsuyo y el virreinato. En estos cuadros podemos ver a la Capac Cuna, a los gobernantes incas desde Manco Cápac hasta Atahualpa. Y luego de Atahualpa vemos a Carlos V, Felipe II, Felipe III y los demás reyes de España como sucesores de los incas. El mismo Carlos V no tomó el título de primer emperador del Perú. Si hubiera tenido la intención de destruir lo anterior y fundar algo nuevo desde cero, fácilmente pudo tomar el título de primer emperador del Perú. Sin embargo, él toma el título de 15º emperador del Perú, reconociendo a los 14 incas antes de él como legítimos gobernantes. Y por lo tanto, este es un reconocimiento no solamente al legado inca y a su acción como imperio y como civilización, sino que se muestra como una continuidad en donde el cetro del Inca ahora lo tiene el rey de España. Y por lo tanto, esta continuidad se preserva a través de la alianza entre las panacas incaicas, los descendientes de estas familias incas, con la corona española. Los mismos descendientes incas lo reconocían así, e incluso llegaban a llamar al rey de España con el título de Inca. Por lo tanto, ellos veían su acción política como parte de esta alianza con la corona española, como una continuidad desde el Tahuantinsuyo, que no se había roto el legado incaico, sino que continuaba durante el virreinato, este sistema político. Es por eso que los descendientes incas, durante las fiestas patronales, mostraban orgullosamente la mascapaicha, la borla del Inca, la que representaba el poder político del Inca, y así se mandaban a pintar en sus propios cuadros. Y así lo veían los mismos cusqueños. Y por lo tanto, la devoción que habían tenido previamente con el Inca, la tenían ahora con sus descendientes, los incas nobles que vivieron durante el virreinato. Los descendientes incas, las panacas incaicas, así como los curacas de cada etnia, son reconocidos como el puente que unió el mundo andino con el mundo hispano. La bisagra entre lo indígena y lo español. Ellos fueron los que comunicaban dos mundos. Ellos fueron los que unieron estos dos mundos y en su misma persona los unieron, pues muchos de ellos fueron educados dentro de las artes y de las ciencias europeas. Los nobles incas hablaban quechua, al igual que hablaban español y hablaban latín. Vestían como nobles occidentales, pero al mismo tiempo llevaban en su cabeza la borla del Inca. Gustaban de la música clásica, montaban a caballo, pero al mismo tiempo se encontraban orgullosos de sus raíces andinas e incaicas. Ellos en su persona unieron estos dos mundos y por eso fueron los ideales para unir al pueblo andino con las autoridades hispanas. Ellos fueron el vaso comunicante. Ellos eran los que intercedían ante el mismo rey de España incluso. Los que velaban por el pueblo andino.
y por lo tanto son modelo de lo que tanto necesitamos el día de hoy. Necesitamos la integración, la comunicación, la unión de los mundos. Pues qué mejor que estos nobles incas para mirarlos a ellos como ejemplo y saber cómo unirnos dentro de la hispanidad, dentro de los aspectos que tenemos en común. Antes de ver lo que nos diferencia, tenemos que rescatar lo que nos une, lo que nos fusiona, en lugar de estar dividiéndonos por algo mucho más pequeño, pues lo que nos une es más fuerte que lo que nos separa. Los incas tenían ese pensamiento imperial. Para ellos, la palabra del inca era ley. Entonces, no les era muy difícil extrapolar este concepto hacia un rey, aunque éste se encuentre al otro lado del mundo. Y por lo tanto, la palabra del rey de España, ellos la valoraban y la tomaron en cuenta dentro de esta negociación entre Saidi Túpac y Hurtado de Mendoza, porque tal vez la concepción imperial era lo que los unía, lo entendían mucho mejor, pues eran sistemas políticos que no eran tan distintos como pensamos. Un inca entendía mucho mejor un sistema monárquico imperial que una república o una democracia, como la tenemos hoy en día. Estaban más cerca del modelo de la España de la época que del modelo republicano democrático que rige nuestros países actualmente. Y lo mismo sucedía con la monarquía española, que por ello no les fue muy difícil emitir edictos reales que reconozcan la nobleza incaica, incluso colocándola al mismo nivel que a los grandes de España. Pues el sistema político que regía España era una monarquía compuesta, que se basaba en las autoridades de sus distintos reinos, era una unión de reinos. Y eso era muy similar al sistema político del Tahuantinsuyo, la cual había anexado a las distintas culturas, a los distintos curacas, en un sistema muy similar a esta monarquía compuesta, en donde los curacas tenían un poder político, en donde el inca reposaba sobre los curacas y sobre los líderes de cada etnia y cada pueblo. Es por eso que no hubo una gran diferencia cuando durante el virreinato se trae el sistema de la monarquía compuesta, porque los curacas siguieron manteniendo su poder y siguieron cumpliendo el mismo papel que cumplían en el Tahuantinsuyo, solo que en lugar del inca, con el rey de España. Para un curaca, el cual veía a un cusqueño como un extranjero, el servir al inca o el servir al rey de España no era muy distinto. Y es así como explicamos la alianza de los distintos pueblos. Por ejemplo, los huancas, que fueron los primeros y grandes aliados de los españoles. Pues para un huanca seguía manteniendo su misma función. Los curacas huancas seguían desempeñando el mismo rol, el de comunicar, el de ejercer un puente, primero con el inca y luego con el rey de España. Pero para ellos era una acción muy similar. Y por eso este sistema de monarquía compuesta sería tan importante para mantener las estructuras políticas que ya existían desde el Tahuantinsuyo. El proceso de independencia marcaría el fin del poder de los descendientes incas, de la nobleza de las panacas incaicas en el Perú. El poder de las panacas incaicas termina con la dictadura de Simón Bolívar, el cual, al establecer una república, define que no hay lugar para una nobleza dentro del nuevo régimen político. Y es por eso que Simón Bolívar termina con el alferazgo real de los incas, esta institución de los 24 electores que agrupaba las 24 panacas. Les quita los títulos nobiliarios, pierden todos sus privilegios e incluso les expropia sus tierras. Desde esta acción de Bolívar hacia adelante, todos los nobles incas perderían su poder político y pasarían al anonimato en el Perú hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy siguen existiendo estos descendientes incas. Están entre nosotros. Muchas veces no nos damos ni siquiera cuenta quiénes son, debido a esta pérdida de poder, debido a que les fueron arrebatados sus títulos nobiliarios, sus privilegios que tenían desde la época de Manco Cápac y que Simón Bolívar se los arrebató.
y pasaron a ser parte del pueblo llano. El día de hoy son guías de turismo, algunos pueden participar en política, ser regidores o ser artesanos. Tienen distintos empleos y profesiones y no nos damos cuenta de la herencia que tienen. Tienen una herencia imperial. Fueron nobles durante el Imperio Incaico y durante el Virreinato del Perú, también en la época española. En la República han pasado desapercibidos, totalmente ignorados. Todavía existen, pero han perdido el nombre y el abolengo que tuvieron durante siglos. El modelo político de monarquía compuesta que tenía España para sus distintos virreinatos era expresado a través del arte. Es por eso que tenemos cuadros en donde aparece la sucesión de los reyes del Perú, tal como se les llamaba en esa época. La Capascuna, los 14 incas, desde Manco Cápac y Atahualpa, pero luego de ellos viene Carlos V, Felipe II, Felipe III, los reyes de España, como legítimos sucesores de los incas. Tenemos varios cuadros de esos en el Perú, en Lima, en Cusco, en el Museo Catedral de Lima, en el Museo Larco, en el Beaterio de Copacabana, para que la gente vea que existía una continuidad, que la intención política era mantener una continuidad entre los gobernantes incas y los reyes españoles. También el arte sirvió para mostrar el abolengo de los descendientes incas. Tal es el caso de los nobles que se mandaron a retratar portando la mascapaicha, que era la corona, la borla que representaba el poder del Inca, pero al mismo tiempo en la mano derecha tenían el estandarte real, que les daba autoridad para hablar a nombre del rey. En otros casos tenían una cruz, como fieles católicos que eran. Pero estos descendientes incas, estos nobles del virreinato, se representaban a sí mismos mostrando todo su poder y autoridad. Sus escudos de armas que habían sido entregados por la corona española y al mismo tiempo las insignias que los validaban como los herederos del poder de los incas. Y así se mostraban ante el pueblo, mostrando la unión de estos mundos, mostrando su poder tanto ante España como ante el pueblo andino. De esta manera el arte representaba la forma como se comunicaba este poder y el pueblo lo podía ver y lo podía entender. Un mensaje que tal vez de forma escrita no hubiera sido tan eficiente, pero de forma gráfica dentro de estos cuadros y de este arte, pues estaba a la vista y el entendimiento de todos. Dentro de muchos de estos cuadros resalta la pluralidad que existe entre el público, en donde vemos que las personas que atienden a las procesiones son de todo tipo de color de piel y que participan indistintamente en una actividad que el día de hoy la denominaríamos muy cosmopolita, muy plural. Y esto refleja la realidad que se vivía en esa época. Ciudades como Lima, Cusco, agrupaban personas de muchas etnias, nacionalidades, lenguas, que participaban indistintamente de las procesiones, de las fiestas patronales. Los cuadros son un fiel reflejo de esta realidad que el día de hoy hemos olvidado. Podemos ver la procesión que está siendo recibida por un grupo de naturales vestidos como nobles, pero no eran nobles cusqueños. Estos han sido identificados como nobles cañaris, pues durante la época del virrey Toledo los nombró como el cuerpo de seguridad del Corpus Christi. Es por ello que lo podemos ver portando armas. Son los únicos que vemos portando armas, porque representaban la seguridad de esta actividad, de esta procesión. Curiosamente, este grupo de cañaris están llevando una bandera que representa un aspa de Borgoña ajedrezada, tal como utilizaban los tercios españoles. Esto ha cuestionado a muchos historiadores que se preguntan cómo es que llega el aspa de Borgoña si en el Perú no llegó el ejército de los tercios. Parece que quien la trajo fue Pedro de la Gasca, el pacificador del Perú,
ante la guerra entre los Pizarro y los Almagro. Pedro de la Gasca viaja al Perú con el permiso plenipotenciario del rey de España para poder entregar indultos, perdones a los dos ejércitos pizarristas y almagristas. Y de esta manera termina con la guerra entre conquistadores y pacifica el Perú. Es posible que Pedro de la Gasca haya traído esta bandera y por lo tanto haya sido vista por los naturales del Perú como un sinónimo de orden y de seguridad. Desde entonces, los distintos cuerpos de seguridad y de orden la portarían como sinónimo de tal. Y es por eso que los cañaris aparecen en este cuadro del Corpus Christi, portando un aspa de Borgoña, que es muestra de que eran el cuerpo de seguridad que protegía a la procesión. Los cañaris fueron los grandes aliados del Chinchaysuyo, del norte del Perú, a la llegada de Pizarro. La alianza de los cañaris con los Pizarro, curiosamente, se dio debido a su fidelidad al Inca. El pueblo cañaris era el más fiel al Inca y es por eso que fue la única etnia del norte del Perú que no se unió al levantamiento de Atahualpa, sino que se mantuvo fiel ante el Inca de Cusco, ante Huáscar. Fue por ello que Atahualpa, cuando vence a Huáscar, les da un terrible escarmiento, prácticamente comete un genocidio con ellos. Por lo tanto, a la llegada de Pizarro y cuando Pizarro captura a Atahualpa, fue visto con muy buenos ojos por los cañaris, que desde entonces se convirtieron en grandes aliados de los españoles hasta su entrada a Cusco. Y por ello, el virrey Toledo les da la posibilidad de integrar las fuerzas del orden dentro de esta procesión y de entrar a Cusco portando armas y una bandera que representa el aspa ajedrezada de Borgoña. Para los descendientes incas, la llegada del sistema jurídico occidental no representó un quiebre con su linaje, sino todo lo contrario. Ellos utilizaron este sistema jurídico para reconstruir su árbol genealógico y presentar en probanzas su ascendencia noble, de tal manera que les sean reconocidos títulos nobiliarios que les acreditasen como descendientes de los incas. A raíz de las juntas de Valladolid, donde se puso en cuestionamiento la legitimidad de la conquista, surgieron toda una serie de leyes que protegieron a los naturales del Perú, conocidas con el día de hoy como las leyes de Indias. Estas leyes garantizaban que los naturales, los indígenas, fueran tratados con los mismos derechos y sean protegidos por la legislación española. Es por ello que todos los virreyes debían dar cuentas al finalizar su mandato. Y en específico el caso del virrey Toledo, según el Inca Garcilaso de la Vega, fue amonestado por el mismo rey de España, pues cuando regresa a España, Felipe II le dice que fue enviado al Perú para servir incas y no para ejecutar reyes. Y esta fue una amonestación que recibe Toledo, que nos muestra cómo la corona española velaba por el cumplimiento de los derechos de los nobles que habían reconocido dentro del continente americano. Por ello, todos los virreyes, una vez finalizado su gobierno, debían rendir cuentas ante el rey, lo que era llamado como el juicio de residencia. Los cronistas dan distintas versiones del imperio incaico de acuerdo a la misma coyuntura que vivieron. Es por ello que se suele dividir a los cronistas en tres: los cronistas pretoledanos, los cronistas toledanos y los cronistas posttoledanos. Los cronistas pretoledanos fueron aquella primera generación que ingresa al Perú y que ven con admiración lo que habían encontrado. La gran característica de estos cronistas es que describen con magnificencia, con grandiosidad, las estructuras, los monumentos, el orden que representaba el incanato, incluso comparándola con la misma Roma. Esto sucede hasta la llegada del virrey Toledo. Para la llegada del virrey Toledo, donde ya se estaba poniendo en tela de juicio las acciones durante la conquista, Toledo responde
ordenando a un grupo de cronistas recoger los hechos, pero de tal manera que se justifique el proceso de conquista. Es por eso que los cronistas toledanos tildan a los gobernantes incas como de déspotas o tiranos. De esta manera se justificaba la conquista española. Esta es una característica que se refleja en las crónicas toledanas, por ejemplo, como las de Sarmiento de Gamboa. En respuesta a esto, surgen lo que serían los cronistas post-toledanos, los cuales principalmente serían indígenas o mestizos. Tal es el caso de Felipe Guamán Poma de Ayala. La característica de estas crónicas es la de responder a los cronistas toledanos y mencionar que si bien los incas no fueron tiranos, no fueron dictadores, también existieron abusos durante la conquista. Pero esto lo colocaron en respuesta al argumento, al enfoque y al sesgo que tenían los cronistas toledanos. Es por ello que para entender las crónicas no podemos quedarnos con una sola de ellas, pues solamente la estaremos analizando dentro de su propio sesgo. Tenemos que tomar las crónicas de los distintos periodos pretoledano, toledano y posttoledano para que comparándolas saquemos nuestras propias conclusiones y no nos dejemos llevar ni por leyendas negras ni por leyendas rosas. 30 años después de la conquista del Perú, el Perú era un desastre. Las guerras entre Atahualpa y Huáscar, Manco Inca y Paullu Inca, Almagro y Pizarro habían dejado destruido el Perú. Y quien lo organizó fue el virrey Toledo, conocido por esa época como el Solón del Perú, pues elaboró todo el marco legal que regiría el virreinato hasta 300 años después. Gracias a Toledo es que se colocan las bases de las estructuras legales y políticas que serían el virreinato del Perú. Para lograr esto exitosamente, toma muchas de las políticas incaicas. Las tan cuestionadas reducciones indígenas se hicieron a semejanza de los mitimaes incaicos, que eran el traslado de grandes poblaciones por orden del Inca para repoblar o para llevar civilización o para llevar su lengua o sus técnicas de cultivo. De la misma forma, Toledo toma la figura de la mita para poder llevarla a la mita minera del virreinato. Muchas de estas acciones de Toledo eran a semejanza de las realizadas por los incas. Irónicamente, Toledo mandaba escribir a sus cronistas un enfoque de los incas como tiranos y al mismo tiempo tomaba sus mismas políticas para ordenar al Perú. Por lo tanto, se puede decir que tanto los incas como el virrey Toledo fueron dos caras de una misma moneda. Ambos fueron drásticos, ambos aplicaron la mano dura, pero al mismo tiempo ambos fueron muy eficientes. Criticar a uno y elogiar al otro es desconocer las políticas que ejecutaron ambos. Ambos fueron muy eficientes y al mismo tiempo que ambos ordenaron con mano dura. Es por eso que el día de hoy al virrey Toledo se le conoce tanto como el gran ordenador del Perú y al mismo tiempo como el gran tirano del Perú. Y no debemos descartar que tal vez haya sido los dos. Gracias a la colaboración de Paullu Inca al proceso de conquista, el rey Carlos V instituye una organización que agruparía a los 24 electores representantes de las 12 panacas incaicas, los cuales se juntarían una vez al año durante la fiesta de San Juan, 24 de junio, para elegir al alférez real del Inca. Este hacía posesión de su mando un mes después, el 25 de julio, durante la fiesta de Santiago Apóstol. El alferazgo real del Inca agrupaba a los 24 electores representando a las 12 panacas incaicas o 12 familias incaicas. Ellos se reunían en la fiesta de San Juan, 24 de junio, para elegir al alférez real del Inca, el cual tomaba posesión de su cargo un mes después, el 25 de julio, durante la fiesta de Santiago Apóstol. En esta fiesta,
El alférez real del Inca encabezaba la procesión, portando la mascapaicha sobre su cabeza y el estandarte del rey en la mano derecha. Y de tal manera, frente a todo el pueblo, se mostraba como quien tenía la sucesión de la autoridad de los incas y al mismo tiempo podía hablar a nombre del rey. Los nobles descendientes incas, que reconocieron al rey de España como el sucesor del gobernante inca, lo llamaron así durante el virreinato, tal como registra un artículo de Pedro de Peralta, en donde menciona que por las fiestas de la coronación de Luis I, los descendientes incas elaboraron un poema al grande inca español y el hijo del más augusto sol. Así lo atestigua un cuadro en el Beaterio de la Virgen de Copacabana en el Rímac, el cual se elabora gracias a un pedido que se le hace al rey Carlos II y que se le menciona como el Inca Don Carlos II, Augustísimo Emperador de las Américas. Estos testimonios nos acreditan que los descendientes incas veían al rey de España como el sucesor del Inca y que esta era la piedra fundamental de la alianza entre los incas y los curacas del Perú con la corona española. Uno de los personajes que representa la unión de estos dos mundos es el Inca Garcilaso de la Vega, reconocido como el padre de la literatura hispanoamericana, gracias a sus grandes obras, en la que destaca principalmente los comentarios reales del Inca. Sin embargo, pocos saben que el Inca Garcilaso, además de estar orgulloso de su pasado incaico, defendió militarmente la península, pues se integró al ejército español que luchó contra la rebelión de las Albujarras de los moriscos en Granada, sirviendo incluso bajo el mando de Juan de Austria y siendo parte de la historia española, así como es parte fundamental de la historia del Perú, pues en realidad son una misma historia que confluyen en este personaje. Es por ello que si nosotros visitamos el día de hoy la Mezquita Catedral de Córdoba, vamos a encontrar una capilla dedicada especialmente al Inca Garcilaso de la Vega, en donde se encuentran sus restos, además como un homenaje a los países de Perú y de España. Además, en 1978, el rey Juan Carlos I trajo al Perú parte de las cenizas del Inca Garcilaso, que el día de hoy reposan en la Catedral de Cusco. Y por lo tanto, este personaje no solamente representa la unión de estos dos mundos, sino que físicamente está descansando en ambos mundos. Parte de sus cenizas en la Catedral de Cusco y parte de sus restos en Córdoba. Otro personaje que representa la unión de los dos mundos es un descendiente de Huayna Cápac llamado Dionisio Inca Yupanqui, el cual, gracias a los méritos que realizó su padre como alférez del Ejército Real del Perú, defendiendo al rey Felipe de un ataque de piratas, fue premiado con ser trasladado a España, llevando a sus dos hijos, uno de ellos, Dionisio Inca, quien fue criado en colegio de nobles. Al igual que su padre, integraría las Fuerzas Armadas y por lo tanto combate a favor de España siendo descendiente inca. Integra la Marina, luchando contra los ingleses en Gibraltar y también en La Habana. Y luego comanda un regimiento de dragones para defender la península de la invasión de las tropas napoleónicas. Es gracias a esto que le fue dado un puesto dentro de las Cortes de Cádiz y participa activamente de las Cortes que darían lugar a la primera Constitución española, de la de 1812. ¿Cuánto nos ayudaría a los dos mundos el conocer que un descendiente inca fue parte de las Cortes de Cádiz y de la elaboración de la primera Constitución española? Es por eso que Dionisio Inca Yupanqui tiene una calle en la misma Madrid, la cual cruza con la calle Machu Picchu, algo que no tiene en Perú. Y por lo tanto, en el Perú se debería dar mayor renombre
mayor reconocimiento a un Inca de los dos mundos, a un Inca que es parte de la historia del Perú como de la historia de España, porque al final es una misma historia que se unieron en estos personajes que son el puente entre lo andino y lo hispano. Si nosotros visitamos los Andes, vamos a ver el fervor que se vive en cada procesión, en las fiestas patronales, en sus iglesias, en sus misas, en el arte, en la escuela cusqueña, en la escuela de Quito, en la música barroca andina, está impregnada de este fervor católico que es parte de sus raíces, que es inseparable de su identidad. Y es por eso que hasta el día de hoy los Andes se convierte en uno de los mayores ejemplos de catolicismo y de fervor, de fe popular en todo el mundo. Miles de personas integran las procesiones. Así, la asistencia a la misa es masiva. En las artes encontramos a los arcángeles arcabuceros, encontramos a los santos patronos. La Virgen María representa el mayor número de sus representaciones. Y es porque el fervor católico se ha mantenido en el espíritu andino hasta el día de hoy, incluso mucho más que en otros lugares. Y esto es parte también de la hispanidad. Incluso los mismos hispanos nos sorprendemos al ver la fe y el fervor de los pueblos de Cusco, de Cajamarca, de Arequipa. Nos maravillamos con sus iglesias. Nos asombramos con la importancia que le dan al arte andino, católico y religioso. Y esto debe ser una enseñanza para todo el mundo, para mostrarnos cómo la religión une, integra, aglomera y es parte esencial de la identidad peruana y especialmente de la identidad andina que abraza el catolicismo como una piedra fundamental de lo que son. Al mismo tiempo, el pueblo andino dota de su propio elemento especial. Dentro de imágenes de santos encontramos representaciones andinas, tocapus o incluso los signos reales, imperiales del Inca. Tal es el caso del niño Jesús Inca, el niño de la Mascapaicha, el cual se representa incluso hasta el día de hoy al niño Jesús vestido como Inca y portando la corona del Inca, como rey, pero con los signos de realeza de los incas. Esta es la unión de dos mundos. Esto es cómo incorporaron los descendientes incas y el pueblo andino en general el fervor católico, al mismo tiempo identificándolo con lo que es conocido para ellos, con sus símbolos, con sus signos, con sus tradiciones, haciendo algo único y especial para todo el mundo. El arte barroco fue asumido por el pueblo andino como suyo, incorporándolo pero dándole al mismo tiempo su propia identidad con elementos ancestrales. Es por ello que nosotros vemos una explosión artística barroca en lo que son la pintura, la música, las fiestas hasta el día de hoy. Las procesiones que encontramos en los Andes están llenos de expresiones barrocas, las alfombras de flores, los instrumentos que tocan, los bailes, las indumentarias, están impregnadas de este arte barroco que maravillan y fascinan al peruano y al hombre andino en general hasta el día de hoy. El apóstol Santiago ha sido asumido por el pueblo andino como un patrono propio. Esto se dio gracias a la intervención, a una visión mística que se tuvo de Santiago apareciendo en la batalla de Sacsayhuamán, interviniendo en contra de las tropas de Manco Inca, de la misma manera como lo hizo en España en la batalla de Clavijo. Pero aquí muchos se podrían preguntar, ¿cómo es que el pueblo andino asume un patrón que en una batalla intervino en contra de ellos? Y la explicación es que esta batalla no la pelearon solo los españoles, sino que estaban auxiliados
por otras etnias, incluso cusqueñas, como por ejemplo los ayamarcas, que se unieron a ellos, o incluso por la panaca de Paullu Inca, quien mantuvo la alianza con los españoles ante la sublevación de Manco Inca. Y por lo tanto, ellos identifican que Santiago también actúa a su favor, no solo a favor de los españoles, a favor de los ayamarcas, a favor de las tropas de Paullu Inca, a favor de ellos mismos. Y además identificaron a Santiago con una imagen que era muy común para ellos, que era la de Yapa, el trueno. Y Yapa era una deidad andina que representaba el trueno. Y a la llegada de los españoles, el trueno era identificado con el disparo de los arcabuces, que sonaba muy similar. Al ver que los españoles tenían como grito de guerra a Santiago, pues identificaron que Santiago era el trueno, era este disparo del arcabuz. Algo que incluso tiene sustento bíblico, pues en la Biblia Santiago es llamado como el hijo del trueno. Eso llevó a que la deidad del trueno, conocida como Illapa en el mundo andino, sea identificada con Santiago. Hasta el día de hoy, Santiago es el trueno, es el estruendo del arcabuz, es el sonido fuerte. Y por ello que el mundo andino ha trasladado esta creencia del trueno a lo que es el día de hoy la devoción a Santiago. Y curiosamente la efigie, la imagen que se suele sacar en procesión en el Perú, no es cualquier Santiago, es precisamente Santiago Matamoros. Una imagen que incluso en la misma España sería muy controversial, pero que en el Perú es el símbolo de una gran devoción. Esta devoción a Santiago estuvo presente incluso siglos después durante la sublevación de Túpac Amaru II, conocida como la Gran Rebelión, en donde las tropas de Túpac Amaru reconocían que Santiago iba a salir en batalla a luchar en contra de ellos. Sin embargo, le tenían tal respeto que no destruían la imagen. En la noche entraban a las iglesias y le amarraban las patas al caballo de Santiago para que no pueda salir a combatir en batalla en contra de ellos. Esto lo acreditaban los mismos sacerdotes de la iglesia que durante la mañana despertaban y encontraban a la efigie de Santiago y a su caballo con las patas amarradas. La importancia de este cuadro del matrimonio de Beatriz Clara Coya no solamente radica en Perú, sino que también es importante para la misma historia de España, pues identifica una unión de casas al más alto nivel. Cuando Beatriz Clara Coya es entregada como esposa a Martín García de Loyola, se une la casa de Loyola con la casa del Inca, en la persona de su hija, Ana Lorenza de Loyola Inca. Pero ella además se casaría con un caballero del Orden de Santiago, con Juan Enríquez de Borja, descendiente de San Francisco de Borja, cuya madre era Juana de Aragón, de la casa de Trastámara, y por lo tanto, descendiente de los reyes de Castilla y de Aragón. Es así como la casa del Inca se une con la casa de Loyola, con la casa de Borja y con la casa de Trastámara. Y en un mismo árbol genealógico encontramos a dos papas, a dos santos, a los reyes de Castilla, a los reyes de Aragón y a los incas. El himno del Hanaj Pacha Cusicuinin, que significa la alegría del cielo, compuesta por Pérez de Bocanegra, representa la joya musical más grande que tenemos en el barroco andino, no solamente para el Perú, sino en todo el continente, pues fue la primera polifonía escrita en América. Y no fue escrita ni siquiera en español, sino que fue escrita en quechua. Algo que debería ser un orgullo para el mundo andino, el tener el honor de que la primera polifonía que se escribe en América haya sido escrita en idioma quechua. La evangelización en el Perú dio un significativo impulso a las artes. Se evangelizaba con la pintura, también con la música, y es por ello que la pintura y la música barroca fueron esenciales en el desarrollo de las artes peruanas.
Los evangelizadores católicos utilizaron el quechua para poder llegar al pueblo andino. Y es gracias a ellos que tenemos el primer diccionario y la primera gramática quechua que se elaboraron en el Perú por evangelizadores españoles. Antes de que exista un diccionario en inglés, en alemán o en italiano, en el mundo existió un diccionario en quechua, solamente después del español. Esto demuestra el interés de los evangelizadores de hablarle al pueblo en su propio idioma y que al mismo tiempo representó la preservación de esta lengua, al igual como sucedió con el aymara y el puquina, que vemos en este pórtico pentalingüe, donde la fórmula bautismal se encuentra expresada en 5 lenguas: latín, español, quechua, aymara y puquina. La preservación del quechua, junto con el desarrollo de las artes andinas a través de la pintura y la música del barroco, fueron las piedras fundamentales para que se asiente la cultura del Perú y lo que es muestra de nuestra identidad hasta el día de hoy. La fuerza de la unión que nos da nuestro idioma, nuestra fe, nuestra cultura, nuestra historia, nuestro pasado, es algo que está peligrando por nuestras divisiones, nuestros enfrentamientos, por una historia mal narrada que nos han contado de tal forma que nos enfrentemos y nos odiemos entre nosotros. Porque tal vez nosotros unidos seríamos más fuertes que nadie. ¿Cómo no identificarnos entre hispanos cuando en un país extranjero un peruano se encuentra con un mexicano, con un venezolano, con un español, con un argentino, un chileno, un ecuatoriano? Nos identificamos inmediatamente. Nos damos cuenta que tenemos las mismas virtudes y los mismos defectos, que nuestros países atraviesan las mismas crisis y tienen las mismas riquezas. Es como si fuéramos un solo país dividido artificialmente, y tal vez esto sea así porque es la mejor explicación. Tal vez realmente somos un mismo país dividido artificialmente.